Todo empezó, ¿no? Fue en el año 2010, cuando entramos el CBETIS, el primer semestre, y en ese semestre había una convocatoria por parte de la escuela que solicitaba pues, a todos los grupos meter un equipo de fútbol. En nuestro equipo, bueno, en nuestro grupo había diferentes tipos de hombres y pues se armaron los equipos, ¿no? De Palusa Team y el Real San Estadio. Estos últimos una verdadera vergüenza en el sentido del fútbol. Y los primeros pues trataron de llegar a la parte de la liguilla, no sé cuál siguió, pero por ser un equipo de primero creo que hizo una buena participación. Después pasa el segundo semestre y estos dos equipos se fusionan para crear al Uruguay y pues tienen dos partidos, ¿no? Sí, tienen dos o tres partidos, no me acuerdo. Uno lo empatan con Cuarto A en ese entonces, un 3-3 que vienen perdiendo un 3-1. En ese partido sale Francisco López lesionado con un esguince, gol de parece como un gol mío, parece que marcó un gol esta vez. Y en ese entonces Héctor Eduardo era el portero de la institución, más de la institución del equipo en ese entonces. Ya después, el último partido lo perdimos por default porque teníamos que hacer una prueba de Microsoft muy chistoso y simplemente no logramos calificar, no teníamos que ganar de los cruces en ese instante que era el equipo más poderoso de la liga. Pasa un semestre después y es donde tienes al principio los inicios del Real Choriqueso. Después de el torneo, esos 3 partidos o 2 o 1, nos terminó el torneo y nos inscribimos en otro torneo, esta vez uruguayito. Fue el primer torneo donde el equipo adquirió su nombre que hasta ahora es famoso entre las redes sociales, entre todos sus amigos, si ya los conocen, del Real Choriqueso. Así fue como comenzó este gran viaje. Este nombre fue decidido por un tipo llamado Eric. Estábamos discutiendo el nombre, a este tipo se le ocurrió Real Choriqueso y pues nos gustó a todos, un nombre muy atrayente y de ahí lo llamamos Real Choriqueso. Comenzó el torneo, hicimos un gran papel, terminó y de ahí para adelante nos quedamos con ese nombre. Muchos se preguntan por qué escogí el nombre de Real Choriqueso para el equipo. La verdad es que no hay una explicación lógica o algo que sustente el por qué escogí el nombre. Yo he jugado en varios equipos, también amateurs, me ha tocado escoger los nombres y pues siempre me ha gustado escoger nombres que son atractivos, que son nombres únicos, nombres que ningún otro equipo pudiera escoger. Entonces el día que estábamos escogiendo el nombre, yo opiné que Real Choriqueso sería un buen nombre. En un principio compañeros como Moisés o Héctor, incluso al propio dueño del club Alan, les pareció una estúpida idea. Poco a poco Alan se fue sintiendo a gusto con el nombre y terminó por aceptarlo ante el descontento de Héctor, que cuando el equipo adquirió el nombre, Héctor fue el único que no quedó contento con la decisión. Pero pues los demás jugadores nos agradó y poco a poco nos hemos identificado con ese nombre. Ahora pues todos podemos decir que somos orgullosamente choriqueseros y ya. No, pues sí, no, me acuerdo muy bien que estamos ese día en el salón debatiendo qué nombre pondríamos, ¿no? Porque sin duda ya se habían unido dos equipos y pues sin duda, como lo dijo Moisés, ¿no? Hicimos una gran intervención, aunque no como queríamos en esos partidos. Y ahí empezaba tal vez una cierta maldición con el equipo de mecánica, ¿no? Que siempre nos fueron nuestros némesis. La verdad, desde el principio siempre fue la intención crear un grupo unido, crear un grupo fuerte, y desde ahí empezó más que nada una amistad entre Eric, Moisés, Héctor, y que después muchísimos más se integrarían. Después de ese partido, después de esa competición, adquirimos al Atlético, digo al Deportivo Calatrasto, adquirimos todos sus bienes, todos pues sí, no todos sus derechos federativos. En cierta forma fue broma, ¿no? Me acuerdo muy bien que en ese tiempo estábamos haciendo un periódico con una maestra de Disney, Rosalba,
y decíamos en el periódico que la cantidad monetaria por la que compramos ese club eran 2 chicles y una torta, ¿no? Aunque tal vez se vuelve a decir lógico, punto mamón. Y así fue, ¿no? O sea, el grupo del F y el grupo del E, los dos informáticas se unieron y empezó ya, digamos, el Real Choriqueso ahora sí, no, digamos, a comprar un poco de extranjeros, porque realmente algunos compañeros del club Ucrania en sus inicios como Real Choriqueso, pues realmente vendían piñas jugando fútbol, y pues ya después, ¿no? La convocatoria del torneo grande, que hace un año habíamos llamado Ucrania, llegó, y pues sí, ¿no? Real Choriqueso se quedó, y como lo dijo él, ¿no? Muchos, hasta yo en un principio lo tomamos a burla, ¿no? Porque el Real Choriqueso pues se escucha mamón, se escucha muy chistoso, ¿no? Y a cierto punto pues no es nada formal. Empezó el torneo y con todas las ganas de enfrentarlo. Continuamos con esto para los fans. En aquel entonces comenzaba lo que es el Real Chiriqueso ahora en fútbol soccer. Comenzábamos con un mal nivel de jugadores que tarde o temprano se fueron, pero también comenzábamos a importar jugadores de otros equipos, a comenzar a formar lo que son las bases del Real Choriqueso. Después corrieron a los jugadores que lamentablemente no tenían cabida en el equipo: Borrego, Islas, Jordan, Popo, y fue de esta manera que el Real Choriqueso ha ido creciendo, ya sea trayendo jugadores con talento mayor a los anteriores y cepillando a estos. No, pues ya como bueno, intentaba decir Moy, me acuerdo muy bien que en ese inicio de temporada, pues ahora sí, el Real Choriqueso era totalmente renovado, no teníamos intenciones de hacer un gran papel, éramos cuarto o tercer semestre, no me acuerdo realmente, parece que cuarto, y me acuerdo muy bien que tanto Eric como yo pues éramos aficionados al Real Choriqueso, digo, a Gallos, ¿no? Entonces por eso empezamos a vestir playeras de Gallos en la primera aparición del Choriqueso. Desde el fútbol 7 también jugamos con playeras de Gallos. Me acuerdo muy bien que pues ahora sí, no, fue un equipo muy humilde, la verdad, a comparación de lo que hoy está en la plantilla del Real Choriqueso, y logramos pasar a la segunda fase, ¿no? Eran todos contra todos, me acuerdo, quedamos en segundo lugar, solo pasaban dos, sí, casi que solo pasaban dos, quedamos en segundo lugar, ¿no? Les dimos en la torre ahora sí a los de sexto, de mecánica, y a todas esas bocapuertas que en un momento pues iban a dar a conocer, la verdad. Y pues tocaba, ahora sí digamos, la final, digo la semifinal, que es uno de los juegos, yo creo que más importantes que digamos una semifinal, contra mecánica de cuarto B. Entonces eran los cerdos, y como decía, ¿no? El némesis de las mecánicas se reiteraba. Y me acuerdo muy bien que en ese partido una pieza clave de la institución de Miguel Hernández salió temprano. Ese partido contra los cerdos en aquella semifinal fue un partido un poco complicado para mí. Algo hizo que mi condición física en ese momento no fuera la adecuada. Entonces pues tuve que salir temprano en el partido. Me estaba muriendo en el partido, estaba casi vomitando dentro del campo, y yo, como pues un jugador responsable, pedí mi cambio, sabía que no podía, sabía de la importancia del partido, sabía de que el Choriqueso debía de ganar el partido, y por eso pues yo no debía de permanecer en la cancha si no podía. Entonces pues pedí mi cambio y salí yo, no recuerdo la verdad quién entró me parece que Fernando entró en mi lugar. Fue un partido complicado, la verdad. Todo el tiempo estuvimos abajo en el marcador, primero por un gol, después por dos, después llegó el del descuento que marcó nuestro presidente Alan. El partido lo perdimos desgraciadamente, no logramos llegar a la final, y fue una dolorosa derrota, pero pues fue nuestra primera aparición en liguilla, fue una buena experiencia, y esto nos ayudó para torneos posteriores.
Pues ya como decía, no era una etapa importante, el hecho de que venía de un fracaso, ¿no? Porque realmente el hecho de que pudo haber llegado a la final. Y tal vez no fracaso, ¿no? Porque pues, éramos un equipo de cuarto. Por un equipo de cuarto no se puede exigir que sea campeón, la verdad, ¿no? Y un equipo de sexto sí. Y pues como decíamos, ¿no? Llega al inicio del semestre, su servidor llega, digamos, a la área deportiva dentro del CBETIS y pues me doy cuenta que puedo, digamos, manipular un poco la liga. Y me doy cuenta que puedo manipular un poco la liga. Y es así de esa forma que permito que de otros salones se integren a Rachel y Queso. Sinceramente será algo que debería beneficiar mi club. También entonces se van a hacer los primeros uniformes de Rachel y Queso. Un tío mío, Carlos Moreno, nos hace el favor y realmente todos encantados, ¿no? Me mandaron a hacer alrededor de 30 uniformes. Y pues de ahí una playera, ¿no? Desertó, se hizo una maldición. Y pues la verdad muy contentos, ¿no? A partir de esta temporada quedamos en primer lugar en la tabla general. De 10 ganados, el encuentro más difícil fue contra Mecánica, le pegamos 12 gol de regalar el gol del Popo. Y justamente, ¿no? O sea, realmente dominábamos todo. Éramos los líderes y sinceramente por políticas del reglamento, ¿no? Que también éramos, digamos, coordinadores de su servidor yo, y Gabriel Pacheco decidió que la tabla general no valiera para pasar a instancias. Desafortunadamente, en una trágica escena, pues, los hechos, realmente, Elías Hernández fue un penal de forma totalmente lamentable y contra unas pocas vueltas que son unas pocas vueltas. Este primer torneo donde tuvimos ya nuestro primer uniforme, fue un torneo, la verdad, puedo decir, sin sonar como muy presumido, que fue muy fácil para nosotros. Como lo comentó nuestro presidente, nuestro único rival que verdaderamente nos preocupó y nos puso en apuros fue Mecánica. Los demás equipos, la verdad, les pasamos por encima. No se notaron nunca en la cancha. Digamos que el Choriqueso estuvo jugando contra unos niños de primaria, o sea, no traía nivel. Era una liga para el Choriqueso. Desgraciadamente, pues ya en instancias como la liguilla, el equipo tuvo unas pequeñas dificultades. El partido en el cual nos eliminaron lo dominamos de principio a fin, pero pues el fútbol es de meter goles, metimos uno y ya con ese gol pues es con el que íbamos a pasar a la siguiente fase. Fallamos demasiadas, fallamos muchas oportunidades de gol. Y eso nos costó caro al final, en un error que tuvimos, Elías y yo, que el equipo contrario nos roba el balón, y faltando 5 o 4 minutos nos empatan el partido. Fue un duro golpe, pero intentamos en esos 5 minutos que nos restaban anotar el de la victoria. Desgraciadamente yo tuve la mala suerte de fallar la más clara que tuvimos al final. Pues nos fuimos a los penales. Ahí nuestro compañero Elías falló el penal que definió el pase de nuestro rival a la final. Pero ese torneo agradó porque el Choriqueso tenía como que una regla donde nada más el grupo de el E y el F eran los que podían permanecer al equipo, o sea, los jugadores que venían de esos dos grupos. En ese primer torneo donde le abrimos las puertas a nuevos jugadores, tal es el caso de Jairo, que venía de primero A, de Pedro y de Diego, aparte de Xavi también. Fueron jugadores nuevos y bueno, pues como ustedes pueden ver, nuestros refuerzos los trajimos todos de primer semestre. Fue una bonita experiencia esa.